vergüenza que nosotros tengamos 14 agencias de responsabilidad vertical entre unidades especiales y las nuevas agencias que le cuestan al país 1.5% del PIB. Como es también una vergüenza que nosotros tengamos para todo el manejo de los asuntos del posconflicto que llaman 14 agencias y que tengamos además expandida la institucionalidad del sector agrario, donde crece más rápido el presupuesto de funcionamiento mientras se reduce el presupuesto de inversión. Entonces, mi objetivo es hacer una gran reforma fiscal entre gastos e ingresos y en materia de gastos, eliminar duplicidades, gastos innecesarios y forzar una mejor utilización. ¿Qué son duplicidades? Por ejemplo. Por ejemplo, que usted tenga 2 o 3 agencias haciendo lo mismo. Pero ¿de cuáles estamos hablando? Por ejemplo, toda la institucionalidad que tenemos entre posconflicto y desarrollo rural, se cruzan muchísimas competencias. Y cada una con una burocracia propia, con una burocracia que se justifica y que no se comunica. Y duplicidades también entre responsabilidades que tiene el gobierno nacional y otras que tienen los entes territoriales, que cuando entra un peso para llegar a un beneficiario, se pierde la mitad en peregrinaje burocrático. Eso es hacer una reforma gerencial a la forma como se maneja el gasto público en el país y la tenemos que hacer y la quiero liderar. ¿De ese tema regional, nacional, tiene un ejemplo? Pues mire, le digo cosas tan elementales como esta. Hablemos de recursos, por ejemplo, para la salud, que son del Sistema General de Participaciones o educación. Cuando usted manda 100 pesos y esos 100 pesos deben llegar al beneficiario, ¿cuánto se está perdiendo en burocracia? Por lo menos entre 30 y 40 pesos. Es una vergüenza. Porque son recursos que necesitaríamos para ampliar la cobertura del régimen subsidiado, o son recursos que necesitaríamos para mejorar el transporte escolar o la alimentación escolar. Hay municipios del país, Néstor, en este momento que no les han girado la alimentación escolar del año 2018 y estamos en el mes de mayo y no han podido alimentar a los niños. ¿Por qué? Porque además hay una maraña burocrática entre el momento en que se giran los recursos y le llegan al beneficiario. Y eso también se tiene que mejorar con una optimización en el manejo de los recursos, cómo se giran, cómo se administran y cómo le quitamos tanta maraña intermedia. Doctor Duque, llevándolo por temas económicos, vamos a empezar, o quisiera hacerle una primera pregunta un poco espesa, técnica, pero muy importante porque tiene que ver con el financiamiento, con los inversionistas que confían en Colombia y que han sentido ciertas preocupaciones por algunos comentarios dentro de sus propuestas, y tiene que ver con la regla fiscal, que es una camisa de fuerza, para que ustedes lo entiendan, en nuestros oyentes, que tiene la nación para no exceder sus gastos frente al nivel de ingresos en tanto porcentaje el próximo año, en tanto porcentaje en 2 y en 3 años. Y esto es casi que intocable para las calificadoras de riesgo y para quienes financian al país. ¿Usted va a modificar esa regla fiscal? Vea, Víctor, primero, el único debate que se ha hecho en las comisiones económicas desde que está la regla fiscal, lo hice yo. Y llamé a los miembros de la comisión asesora. ¿Qué problema fue eso? Eso eran unas vacas sagradas que nunca los podían llamar al Congreso. Y los llamé. Los cité a la comisión tercera y les dije, señores, primero, la regla fiscal es una gran conquista para el país. Una gran conquista porque nos está diciendo cómo tenemos que bajar el endeudamiento, cómo tenemos que reducir el déficit. Pero dije, pero señores, esta regla nació violada. Y me abrieron los ojos. Porque les di por una razón muy sencilla. Porque el Estado siguió gastando más y no se detectaba en la regla, porque lo que hacía el Estado era coger las utilidades de Ecopetrol para aumentar el gasto público y poner a Ecopetrol a endeudarse en su programa de inversiones. Era una trampa flagrante a la regla fiscal. Ahí ya empezaron a entender el problema. Entonces lo que también les dije es, hay un tema de cómo ustedes pronostican el precio del petróleo. Hay una fórmula que se llama la 4-1-4. Los 4 años anteriores, el año en vigencia, y los 4 años hacia adelante. Y entonces por esa vía cualquiera puede especular, entonces ponen a la regla a funcionar con un tipo de precio que no necesariamente es el que está ajustado a la realidad, y eso hace perder confianza. Y de otro lado, Víctor, es absolutamente necesario en un país que no es autosuficiente que muchos recursos que entran por cuenta de la renta petrolera se puedan, como dicen algunos técnicos, esterilizar, es decir, que no se vuelvan gasto público corriente y que se vuelvan un ahorro contracíclico para la época de las vacas flacas. Esas son reformas que yo he planteado y que se las he planteado a las calificadoras y me las han recibido supremamente bien. Ahora, mire lo que acaba de pasar hace 10 días. La comisión de la regla fiscal cambió las metas de déficit para permitirle al próximo gobierno gastarse casi... ¿Pero eso le beneficia a usted un poquito? Claro, beneficia un poco, 2 billones por año. Y yo lo que he dicho es, el riesgo que hay con la regla es que la meta para el 2022 es el 1% de déficit. Hoy estamos casi en el 4%. Quiere decir que nos toca recortar 3 puntos del PIB de gasto. Y
eso, en la medida en que tenemos el déficit de salud, el déficit de Electricaribe, lo que pueda costarle a la nación parte de arreglar los problemas de Hidroituango, etcétera, etcétera, va a generar unas presiones que tenemos que ver cómo las vamos a resolver. Mi mayor objetivo es poner esta economía a crecer por encima del 4% para que la propia regla fiscal se solidifique. Y le dije además a las calificadoras, la vamos a cumplir, pero la vamos a cumplir dándole transparencia y acabando las violaciones que se han hecho a la propia regla fiscal. 8 de la mañana, 39 minutos. En segundos, Iván Duque responde al tema de su supercorte, que es la propuesta. Le voy a preguntar si eso tiene nombre propio. Vamos a hablar de justicia, vamos a hablar de posibilidades de que en el gobierno de Iván Duque, se hagan cosas para que Álvaro Uribe... ¿Eso fue un lapsus o...? No es un lapsus. Porque en el gobierno de Álvaro Uribe, de Iván Duque, pasen cosas para otro en el gobierno de Iván Duque, de Álvaro Uribe. Corrija el lapsus, señor doctor Morales. Blue Radio. ¿Por qué está feliz? Porque cuento con herramientas que facilitan mi vida, como el servicio de orientación médica por videollamada de Colmédica, que me ha guiado en el cuidado de mi nieta. En Colmédica queremos que se sienta tranquilo, por eso contamos con modernos canales de atención. Es que no es lo mismo tener un plan de salud que estar feliz con Colmédica. Ingrese a www.felizconcolmedica.com y verá la diferencia. Colmédica, medicina prepagada, vigilado Supersalud. Lleva regalos y multiplica sorpresas para mamá. En Multiplaza, conservando las facturas del mes de mayo, participa por premios increíbles. Avenida Boyacá con calle 13. Recuerda que nuestro parqueadero es gratis. Duque presidente en primera vuelta. Presidente de primera en primera. Estamos muy cerca para lograrlo. Juntos por Colombia, con tu amiga, con tu hermano. Con tu prima, tu vecino, con tu nena. Lo importante es que ganemos en primera vuelta. Duque presidente en primera vuelta. Presidente de primera en primera. Publicidad política pagada. En una vivienda segura nos comunicamos con la línea de atención de urgencias 164 en caso de emergencias. Un mensaje de Gas Natural Fenosa. Vigilado Superservicios. Apoya Blue Radio. Jaguar con Praco Didacol, ahora más cerca de ti. Visítanos en nuestro nuevo concesionario de la Bella Suiza, carrera séptima número 127B31. Jaguar, The Art of Performance, by Praco Didacol, Grupo Inchcape. Air Europa y el chef Berasategui lo invitan a un vuelo inolvidable a bordo del Boeing 787 Dreamliner. Con el mejor servicio en clase business, disfruta de las delicias de este chef con 9 estrellas Michelin todos los días a Madrid. Air Europa, cada detalle cuenta. Llega el evento que conecta la innovación con la industria alimentaria. Asista a Alimentec 2018, la feria de la industria de alimentos y bebidas, tecnología y suministros. Descubra novedades y tendencias del sector del 5 al 8 de junio en Corferias. Preregístrese en www.ferialimentec.com. Copatrocina Da Vivienda. Organizan Colmese y Corferias. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Viene la recibe de pecho. ¡Gol! ¡Que pase, cambio de área! ¡Gol! Con ETV todo es más rápido. Paga menos por más velocidad. Con fibra ETV pagas 15 y llevas 30 megas con telefonía local ilimitada desde 80.900 pesos mensuales con IVA. Llama ya al 377-7777 o entra a www.etv.com. Aplican términos y condiciones. Buenos días, su Publimetro. Gracias. El ciclismo comienza con los mejores del mundo. Hoy se corre la gran etapa. Faltan 2 kilómetros para concluir esta etapa. ¿Qué carrera estamos viviendo, señores? Aquí lees y vives la noticia. Publimetro, el diario gratuito más grande del mundo. Se hace tarde, tenemos que llegar a casa de los abuelos para ver el partido. Camila, no se te olvide activar el sistema de alarma. Tranquilo, amor, la activo desde mi celular. Esto es una maravilla. Disfruta del fútbol, nosotros cuidamos tu hogar o negocio. Prosegur Smart te permite activar, desactivar, ver lo que pasa en tiempo real y guardar videos en la nube. Todo desde tu celular. Instala tu alarma con 40% de descuento y 2 mensualidades con el 50% de descuento. Llama hoy al 357-2017 o entra a prosegur.com.co. Aplica condiciones y restricciones. Vigilado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Las naciones se han unido en torno a una copa. Es la copa de la gloria. Es la copa de la unión. Dale, dale esa pelota, llénate de orgullo y juega con honor. Rompe, rompe esa malla, juega por la gloria para ser campeón. El mundial.
Mitsubishi Montero Sport, primera clase con o sin asfalto, presenta lo mejor del día en Mañanas Blue. Ahora 8:43, antes de las preguntas de los oyentes, que están interesantes, esta mañana las he estado sacando aquí, quiero preguntarle por su idea, doctor Duque, de la Supercorte. Esta es una idea que intenta ¿qué? Favorecer a quién, frenar qué. Le pregunto si esto es con nombre propio. La Supercorte de la que usted ha hablado, unificar las cortes en Colombia, esto es para habilitar, allanar el camino para que Álvaro Uribe regrese al poder. ¿Qué busca usted? ¿Por qué tiene esas suspicacias para todo lo que me pregunta? Tiene ese fantasma. No. Le voy a contar lo siguiente. Esta semana estuve en Cartagena en un foro que organizó el Procurador General de la Nación, donde iba a haber un debate con los candidatos presidenciales y terminé siendo yo el único que fue, sobre justicia, posconflicto y demás. Y estaban ahí los magistrados, me hizo además las preguntas la directora de la Corporación de Excelencia en la Justicia. Me dijo, bueno, hablemos de su propuesta de la Supercorte. Le dije, mire, antes de llegar allá, déjenme le explico la lógica de una propuesta integral de reforma a la justicia. Y ahí es donde quiero empezar, Néstor. Primero, la justicia necesita una política de reclutamiento de talento. Que la rama judicial vaya a las facultades de derecho y escoja a los mejores y los invite a entrar a la rama, porque además los sueldos de ingreso, que pueden mejorar desde luego, desde el punto de vista de competitividad frente a ese primer empleo, son competitivos. Segundo, motívelos a que se queden en la rama y que nadie pueda llegar a ser magistrado sin haber estado por lo menos 5 años en la rama, para que haya además un premio al que está y acabamos el garrochazo del que salta de las bufetes o el que salta de las universidades, sino que hay una tradición. Tercero, fortalezca las primeras y segundas instancias. Casi que la primera instancia debería ser lo suficientemente confiable como para que el ciudadano diga, está bien, acepto la decisión. Y en su defecto, la segunda. Pero no seguir empujando esto para arriba para generar más atollamiento en el proceso. Y a eso inclúyale el expediente electrónico y el precedente judicial. Si hacemos todo eso y se fortalece la primera y la segunda instancia y tenemos más arraigo judicial y tenemos mejor sistema de evaluación de las providencias, desde luego tenemos que hacer una revisión sobre el sistema de cortes. Y en esa revisión sobre el sistema de cortes, hablemos las cosas como son. Hoy tenemos 6 con la JEP y de pronto hasta 7 si usted le incluye el Consejo Nacional Electoral, que también tiene unos conceptos de magistratura. Entonces la pregunta, y se les dije, señores, yo no estoy buscando acá imponerle mi visión de la justicia a nadie. Y les dije, señores magistrados, lo dije en el debate cuando hablé de eso, lo dije en el Congreso, esto no es un tema para imponérselo a nadie. Quiero ser el presidente que busque un consenso entre las fuerzas políticas y las cortes para darle una reforma a la justicia. Si no se hace eso, no va a funcionar. Pero déjeme terminar una cosita. Entonces les dije esto. Si son 7 o 5 o 4 o 3 o 2, abramos el debate. Pero esto no es una cosa que yo la saqué de la manga. Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, ha respaldado esa idea. Juan Manuel Charri, un gran jurista que tiene este país, ha hablado sobre esa idea. La Corporación de Excelencia en la Justicia ha hablado sobre esa idea sobre la base del fortalecimiento de las primeras y segundas instancias y el precedente judicial. Y adicionalmente al interior de la Comisión Bonimento se discutieron esas materias. Entonces la discusión está abierta, pero soy afirmativo. Esto no es para acabar la tutela. La tutela ha sido una gran conquista de Colombia que hay que mantener. Y segundo, la jurisdicción constitucional, que es la que tiene más menos magistrados. Hablemos de eso porque usted me dice que le saca unos fantasmas y que es una pregunta llena de suspicacias. No, pero como usted me pone ahí siempre el tema, si eso tiene nombre propio, no tiene nombre propio. Claro, pero es que la propuesta... Y yo no estoy proponiendo cosas para beneficiar individualmente a nadie. La propuesta significaría un golpe a la Corte Suprema de Justicia, que es la que ha investigado no necesariamente, a Uribe Néstor, y al uribismo. No necesariamente, perdónenme. Primero, esas cosas no pasan de un día para otro. Esas cosas no pasan de un día para otro. Si el país está dispuesto a hacer una revisión de la estructura, primero eso tiene un régimen de transición. Eso no pasa ni de un año a otro siquiera. Y además, lo he dicho públicamente, yo no estoy buscando revocar magistrados. Estoy buscando que tengamos esa discusión. Pero además parte de un supuesto. Me parece errático los que quieran hacer reformas pasando por encima de las Cortes porque en ningún caso va a funcionar. Si van por la vía de un referendo, las Cortes tienen que opinar. Si van por la vía de una constituyente necesita las siguientes etapas. Que el gobierno presente primero un proyecto de ley convocando una consulta donde el país dice si sí o si no.
Si dice sí, entonces convóquela. Y después de que la convoca, la elige, y después de que elige, delibera, después de que delibera, promulga, y después de promulgada pasa por revisión de la Corte. Entonces, hacer una reforma a la justicia sin contar con un consenso con las Cortes, para mí es inviable. Y se lo dije a los magistrados. Yo no vengo acá a imponerle nada a nadie. Y así me toque asumir todo el costo político. Lo que quiero es que esta reforma a la justicia sea concertada entre las fuerzas políticas y las Cortes, porque tenemos que ser capaces como país de hacer esa reforma. Pero eso se ha intentado y no ha sido posible por la vía ordinaria. Se Ricardo, escuchó a las Cortes en la anterior reforma que se intentó tramitar y que se tumbó de una forma hasta muy llamativa por el presidente Santos cuando ya había sido aprobada hace algunos años, la famosa reforma que no leyó Simón Gaviria. Y estaba allí Leonidas Bustos, y estaban allí los magistrados, y ni siquiera así logró sacarse adelante. Mire, yo sé que esa situación es frustrante, claro que lo es, pero creer que este país está en condiciones de hacer una reforma pasando por encima de las Cortes, no lo veo viable. Este país tiene que agotar la posibilidad de ese consenso, y lo tiene que hacer sobre la base de los 2 puntos de la reforma. De lo que le acabo de decir que es la reforma mía, hasta antes de hablar del sistema de Cortes, todo se puede hacer por ley. ¿Y si no hay consenso, va a una constituyente? Es que la constituyente también requiere la participación de las Cortes, Ricardo. La requiere, pero porque después las Cortes tienen un comentario posterior. Después. Claro, y entonces terminamos generando en ese caso una fractura institucional. Si es constituyente, ojalá entonces lo hagamos también con el consenso con ellos. En la práctica, doctor Duque, acláreme, ¿su propuesta de una sola Corte en Colombia es una revocatoria de las actuales Cortes? No. Y lo he dicho, yo no estoy revocando. Primero porque acá se tiene que hacer un diseño institucional y cualquier cambio necesita un proceso de transición. Eso no pasa ni siquiera de un año a otro, porque hay que manejar los expedientes, las competencias, las estructuras, el número de funcionarios, etcétera, etcétera. ¿Se está arriesgando la tutela con su propuesta? Para nada, porque la tutela es una conquista que además toca distintas instancias. Primero, la tutela en este momento es un vehículo que lo puede aplicar un juez de la República cualquiera, porque además es un mecanismo de rápida resolución para tutelar un derecho fundamental. Y en lo que tiene que ver con la Corte Constitucional tiene la capacidad de hacer selecciones, y esas selecciones podrían suceder en una estructura de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, las que quieran. Pero ¿se imagina esto entonces una Corte como la Corte que había hasta el año 91? No, porque con una sala laboral, una civil, una penal, una constitucional. Me he dicho, la Corte que masacró el M-19. A ver, podría ser un esquema de salas, sin duda. Pero sobre todo hay una diferencia, doctor Felipe. Para mí es una gran conquista la Corte Constitucional. Es decir, es una conquista institucional importante. Curiosamente, la Corte que tiene menos magistrados. Entonces, el problema, por lo menos en lo que tiene que ver con estructura, donde menos lo tenemos es allí. Y esa jurisdicción hay que preservarla, en lo que tiene que ver con la selección de tutelas y lo que tiene que ver con acciones de constitucionalidad. Pero entonces, ¿qué se imagina cuando usted dice una Corte? Bueno, ¿qué tiene en mente? Mire, puede haber un sistema de primero una supercorte con distintas salas, y unas salas que tengan además unas competencias muy puntuales. Podemos tener una de lo contencioso administrativo, podríamos tener otra que lleve los temas penales, civiles y laborales, y otra que preserve la facultad constitucional, la jurisdicción. Pero digamos, esa es la Constitución del 86. Palabra más, palabra menos, mire, dejando por fuera lo contencioso. A mí me da risa. El Consejo de Estado existía incluso ahí. Pero por eso le digo, dejando por fuera lo contencioso. A mí me da risa una cosa. Hay unos candidatos que dicen, es que Duque quiere volver a la Constitución del 86. Tampoco, yo nunca he defendido la Constitución del 86 en el sentido de que sea mejor que la del 91. Yo ya he dicho que voy a respetar la Constitución del 91. La Constitución del 91 tiene un elemento histórico en Colombia, gústenos o no nos guste. Es la primera constitución que hemos tenido en nuestra vida republicana producto de un consenso, porque todas las constituciones anteriores eran producto del triunfo de unos sobre otros, entonces esos llegaban e imponían las normas. Aquí no, entonces hay que preservarla. Pero una discusión objetiva sobre si el sistema de cortes funciona, a mí me parece que es válida. Alguien puede terminar diciendo, mire, ¿sabe qué? Terminan siendo 2. Ya por lo menos hay un grado de consenso de que el Consejo Superior de la Judicatura debe terminar, que no se ha podido, si eso es otra cosa, pero ya hay un nivel de consenso en la sociedad. Y lo otro es, en lo que tiene que ver con facultades, por ejemplo, del Consejo de Estado. La pregunta es, ¿vale la pena tener un Consejo Electoral con las mismas facultades y que haya una sección quinta para que dirima otros asuntos relacionados con procesos electorales? ¿O podemos tener entonces más bien un tribunal o una sala especializada en todo lo electoral? Esas discusiones a mí no me parece mal que las tengamos. ¿Por qué le tenemos que tener miedo a ese debate? Y lo que quiero decirle a los colombianos es que ese debate no es para que el presidente venga a imponérselo a nadie.
es para que la sociedad delibere y para que entre las Cortes y las fuerzas políticas reflexionemos cuál puede ser el mejor diseño institucional. Para nadie es una mentira que aquí ha habido choques de trenes, para nadie es una mentira que tenemos excesivo número de magistrados, para nadie es una mentira que podemos hacer una gestión administrativa mucho más eficaz. Démonos la posibilidad de abrir ese debate. Doctor Duque, en términos de justicia, una de las grandes preocupaciones de los colombianos es que a todos los delincuentes que capturan los liberan finalmente. A muchos, sí. A muchos, sí, perdón, estoy haciendo una generalización, pero ¿qué se puede hacer? Porque hoy por hoy llegan donde el juez y los liberan. En términos de justicia, para que no haya impunidad, ¿cuál es su propuesta para este tema que es la seguridad ciudadana que azota tanto a la gente? Primero, la judicialización rápida. Cuando se presentan ciertos delitos, el proceso de judicialización está demorándose demasiado. Y no tenemos una forma de condena rápida en flagrancia, que deberíamos tenerla. Condenas rápidas en flagrancia. Pero adicionalmente, eso también tiene que ver con la política carcelaria y penitenciaria. Desde luego, hoy tenemos una capacidad para cerca de 78.000 reclusos en el país y el hacinamiento está casi en 114.000. Un hacinamiento brutal. El país necesita más infraestructura carcelaria, desde luego. Hay que buscar cuáles son los esquemas para darla y dotarla, que pueden ser asociaciones público-privadas, pero también hay unos temas en la cotidianidad. Una ciudad como Bogotá tiene 5 URIs. Bogotá debería tener por lo menos 10. ¿Para qué? Para judicializar rápido y poder tener la capacidad de proceder con una sanción en flagrancia. Y obviamente la reincidencia, penalizarla todavía más duro. Pero también tiene que ver esto con lo que estamos haciendo en las cárceles. Las cárceles tienen que ser de verdad centros de resocialización. El hacinamiento muchas veces lo impide y por otro lado tenemos que buscar más esquemas de trabajo en reclusión, de transición psicológica, para que haya una alternativa distinta a la criminalidad de muchas personas que pagan esas condenas. 8 de la mañana, 55 minutos. El último segmento, Iván, doctor Iván Duque. ¿Usted no le va a poner a esto alguna cosita alegre? Alguna vaina divertida, le va a preguntar ya alguna cosa de la vida cotidiana. Ahora le hago una pregunta chimba, no me preocupe. Y yo lo tengo ahorita con preguntas chimbas. Yo no pregunto chimbas, yo no digo chimbas. Todo el mundo tiene, pero antes de las preguntas, están muy serios aquí esta mañana. De una forma diferente, con mucho respeto, doctor Duque, no me contestó. Cuando usted dice con mucho respeto es que viene con un flechazo. No, pero ¿va con una constituyente o no va con una constituyente? A ver, para la reforma a la justicia, en caso de que usted no logre los consensos. Ricardo, la constituyente es un vehículo que está en la Constitución colombiana. El acto legislativo es un vehículo que está en la Constitución colombiana y el referendo es un vehículo que está en la Constitución colombiana. Si usted me pregunta a mí, en un gobierno de 4 años, demorarse unos 16 meses para un proceso constituyente, me parece que puede ser muy complejo y con muchísimas alteraciones políticas. Es decir, no haría una constituyente. Pues, si usted me pregunta hoy, yo le diría, prefiero ir al Congreso. Prefiero ir al Congreso con acto legislativo y fomentar esos consensos. ¿Y si no lo logra? Y yo creo que lo que hay que buscar es, si el camino es constituyente, tiene que ser también producto de un consenso. Entonces no descarta la constituyente. Es que yo no puedo descartar ninguna herramienta que la Constitución contemple para reformarla. Preguntas de los oyentes, doctor Duque. ¿Usted va a perseguir a Juan Manuel Santos? ¿Le va a hacer un juicio por haberle entregado el país a la guerrilla? Vea, Néstor, me reafirmo lo que yo estaba diciendo. Yo no hago política ni con odios ni con venganzas. Yo no voy a estar gobernando con espejo retrovisor. Yo creo que este país mire hacia el futuro y yo lo que creo es que las instituciones de este país tienen que funcionar con total independencia. Yo no voy a incitar ningún tipo de persecución a nadie. ¿Usted modificaría la Constitución? Estas son preguntas de respuesta rápida, ¿no? ¿Cómo fue que las llamó candidato en estos días? Preguntas chimbas. Okay. No, para mí no son chimbas. Para respuestas idem. ¿Modificaría la Constitución para permitir la reelección de Álvaro Uribe? No, pero no la de Álvaro Uribe, sino la de nadie. Ya dejemos las cosas como están y vamos para adelante. ¿Está de acuerdo con la pena de muerte a violadores? No, cadena perpetua. ¿Liverpool o Real Madrid? Real Madrid. Uy, no. No, hasta aquí. No, ¿por qué? Hasta aquí llegamos, ¿no? Acaba de perder 2 votos en la mesa. Pero sabe una cosa, padre Linero, le voy a decir, le voy a hablar aquí del corazón. No vaya a quedar bien que ya dijo Real Madrid. No, es que le voy a decir una cosa. A mí la única
espinita que tengo ahí es ese drama de Zidane y James que no me lo he podido sacar del corazón, pero más allá de eso, ya prefiero dijo que Real gane el Madrid, Real. no se retracte. No me voy a retractar. Sigo preguntas de los oyentes. ¿Cuál es el marcador? ¿Cómo están las pollas aquí en Blue Radio? ¿Cuánto dice usted que va a quedar el partido? No, es que yo soy hincha del Liverpool. Es que solo para hemos mañana. hecho pollas sobre elecciones. ¿En serio? Aquí somos ingleses. Nuestro corazón. Pero Miguel no, Miguel sí es madrileño. El padre Linero descubrió un tío abuelo que nació en Liverpool hace unos años. ¿En serio? Claro, Ah, ¿qué hacemos? okay. Mire, entre Liverpool y Pescadito, ¿no? no me saque del tema. Doctor Duque, ¿taxis o Uber? Taxis. ¿En serio? En serio. ¿Y la economía naranja? ¿Qué tiene que ver la economía naranja? Tiene que ver con todas las tecnologías. No, mire, le voy a decir, ya que usted me entra a la espalda. No, es que me parece. Le va a recitar el libro. Pero me parece buena la pregunta por lo siguiente. ¿Uber no? El problema no es la plataforma, Ricardo. ¿Sabe qué es lo que está pasando? La competencia desleal. Mientras unos tienen que pagar un cupo, pagar además unas inspecciones técnico-mecánicas, tienen que pagar unos niveles de aseguramiento por prestar el mismo servicio y otros no, ahí hay una falla estructural y tenemos que hacer la corrección para que sea todos en la cama o todos en el piso, pero no podemos auspiciar la competencia desleal en el transporte público. Usted, sigo con preguntas de los oyentes, ¿usted también cree que puede haber fraude en las elecciones del domingo? Yo he sido muy responsable, Néstor. Cuando yo he tenido dudas o preocupaciones, las he ventilado a través de los canales institucionales. Lo hice el 11 de marzo, jamás hablé de fraude. Me preocupó lo que estaba pasando con los tarjetones donde estaba focalizado el asunto y así lo manejé. Yo creo que no podemos incitar a que aquí se eche un manto de dudas sobre toda una institucionalidad. Si hay problemas concretos, que los denuncien y que obren las autoridades. ¿Es cierto que usted es hincha del América? A morir. ¿Y por qué no va por Liverpool? Pues que Liverpool se vista de rojo no me compromete, pero soy hincha del América, furibundo hincha del América. Bueno, sigo preguntas de los oyentes. ¿Y sabe por qué me acuerdo del América? Para que además a usted también le duele un poquito. La primera vez que fui a ver el partido América Millonarios en 1985 en el Campín ganó 3-0 con 3 goles del viejo Willy. Y entonces por eso quedé flechado con mi equipo, aunque hay otra razón. Aunque ahorita hemos tenido algunas turbulencias. Hay otra razón por la que usted es hincha del América, no me eche cuento que yo sé. Cierta relación personal con dirigentes del América de Cali, ¿no? ¿De un dirigente? Sí, ¿cuál? La presidenta del América, ¿no? ¿Cómo llamaba la señora que era amiga de su papá? No, esa amiga pero yo no la conocí, esa era más amiga de mi hermana. No sé si le puede preguntar a usted. No. Por Dios. Dejémosla en el viejo Willy, dejémosla en el viejo Willy. Nada más, sigamos. ¿Usted cree que es serio una propuesta de 6 días sin IVA en Colombia? Hay países que la tienen y ha sido exitosa y yo creo que tiene un beneficio. Primero, no es generalizado a todos los productos ni a todos los precios. Eso tendría que ser 6 días al año, y principalmente, por ejemplo, para vestuario, útiles escolares, algún tipo de productos básicos. Hay países, de hecho en Estados Unidos hay 17 estados que tienen los días sin el impuesto a las ventas y me parece que puede servir para liquidar inventarios y para reactivar comercio también. ¿Carros sin IVA? Sí, no, carros no entran. No. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cómo lo hacen? Vestuario, electrodomésticos, útiles escolares y además hay un monto, ¿no? Nada que supere los $400. ¿Cadena perpetua para violadores? Sí. ¿Usted va a ser el Santos de Santos? No, yo voy a ser el Duque al servicio de Colombia. ¿Qué va a pasar con Ser Pilo Paga? Pilo Paga se mantiene, pero se mantiene con 2 elementos. Primero, Ser Pilo Paga va a abrir muchas más universidades, es decir, va a abrir el espectro a muchas más universidades. Va a darle también un alcance importante a las universidades públicas y no va a desfinanciar el sistema de universidades públicas. Yo voy a darle más recursos a la universidad pública, vamos a sacar la estampilla única de educación superior, vamos a promover que con los recursos de la regalía se le den más recursos a la universidad pública y que Ser Pilo Paga tenga un mayor espectro. ¿Peaje a las motos? No. Y la última es esta, doctor Duque. Caramba. La última es esta. Esta es una pregunta que tengo muy repetida. ¿Mi primera cana? Sobre su primera cana. Dígame la verdad. ¿Usted se ha pintado esas canas? Le voy a contestar con una respuesta doméstica suya. Porque usted sabe que los Duque canamos todos y usted ha visto cómo mi hermana y yo sufrimos con el problema, con la diferencia que a ella no le toca pintarse, a ella no le toca pintarse las canas y a mí no.
Sabe que tengo, sí. Pero coincide conmigo, no eluda la pregunta. Usted sabe que los Duque ganamos jóvenes. Él lo ha defendido aquí en ese sentido. No, he defendido que me consta eso. Le ha defendido que le consta lo de las canas. Me toca ver a la señora cada 15 días pintándose las canas. O sea, él sabe cómo es el tema hereditario aquí. Yo cumplo con hacerle preguntas de los oyentes. Usted cumpla con responderlas. Doctor Duque, hay una pregunta para terminar, que esta se la hago yo. Hay una noticia de última hora. La OCDE acaba de aceptar a Colombia a ser el miembro número 37. Escuche esta noticia de última hora. Esta es noticia urgente desde Washington. Jaime Moreno. Néstor, acaba de salir el comunicado de la OCDE. Está diciendo que Colombia es invitado a ser el país número 37 de esta organización. Dice que el próximo 30 de mayo en París el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el secretario general de la organización firmarán el acuerdo de acceso durante la reunión del Consejo de Ministros de la OCDE. Dice el comunicado que Colombia cumplió con todos los pasos requeridos para hacer parte de este importante club que reúne y llama a las economías más importantes y que las reconoce por sus buenas prácticas en varios aspectos institucionales y económicos. Es una de las noticias importantes que se produce hasta ahora, Néstor. Justo la ministra de Comercio, María Lorena Gutiérrez, está en este momento ingresando al USTR, a la oficina del representante comercial de los Estados Unidos, así que esperamos ya pronto una declaración de ella, Néstor. Este fue una de las grandes batallas del presidente Santos. ¿Le parece a usted, doctor Duque, una buena noticia que Colombia entre a la OCDE? A mí me parece una buena noticia entrar a la OCDE, pero además le cuento algo que no sé si usted sepa. En el año 2008 yo escribí una columna en Portafolio sobre la importancia de que Colombia buscara el acceso a la OCDE. A mí eso me parece una buena noticia. La única preocupación que yo tengo es si este acceso compromete la liberalización de sectores para los cuales el país creo que no está lo suficientemente adaptado. Particularmente transporte, medicamentos, que creo que pueden afectar los empleos en la industria farmacéutica y en el sector transportador. ¿Qué dije yo? Que ojalá, como lo hicieron con México, la OCDE nos dé a nosotros un periodo de transición de por lo menos 10 o 12 años para adaptar, y yo espero, recibiendo esta noticia como algo positivo, que no se haya comprometido por parte del gobierno por acelerar el ingreso, la liberalización de esos sectores que puede traernos enormes costos al país. 9 de la mañana, 5 minutos. Iván Duque esta mañana cumpliendo su cita aquí en Mañanas Blue. Doctor Duque, gracias y mucha suerte. Néstor, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Felipe, Padre Linero, doctor Ricardo o Richie. Víctor, doctor Andrés, Grosso. Miguel, Luz María, ha sido un placer estar aquí con ustedes y un saludo a toda la audiencia. 9 de la mañana, 6 minutos en Blue Radio. En Mitsubishi usted encuentra la camioneta que necesita. Si es para trabajos pesados, le recomiendo el L200 Sportero, a precios que no se puede perder. Yo me voy a comprar el mío. Mitsubishi presenta sus dos mejores camionetas para todos los terrenos. El Mitsubishi L200 Sportero, con mayor espacio interior y su platón extra largo.